Bueno, vamos a explicar este ejercicio de propiedades coligativas. Aquí tenemos una sustancia que tiene una masa de 30 gramos de cloruro de sodio, una presión de vapor de la solución de 300 milímetros de mercurio a una temperatura de 30 grados centígrados con un KB de 0.4 grados centígrados sobre molar y un KF de 0.1 grados centígrados sobre molar y a un volumen de solución equivalente a 300 mililitros. Vamos a calcular a 300 mililitros. Vamos a calcular las propiedades coligativas. El cálculo de las propiedades coligativas, el primero que debemos calcular es la presión de vapor, que según la ley de Raoult es igual a la presión de vapor del solvente por la fracción molar. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es calcular la fracción molar con los datos que tenemos. Para ello, vamos a calcular la fracción molar. En esta fracción molar lo que hacemos es calcular a X, que es igual a mol de soluto sobre litros de solución, sobre mol de solución, perdón. Estas moles de solución es la suma del soluto más el solvente. ¿Oyeron? Entonces, ¿cómo procedemos a hacer el soluto? Revisamos el cálculo de soluto y tenemos que el cálculo de soluto es de 30 gramos de cloruro de sodio. Entonces procedemos a hacer la transformación de 30 gramos de cloruro de sodio. Lo vamos a transformar en moles dividiéndolo entre el peso molecular que lo calculamos en la tabla periódica del NaCl, sumando el sodio con el cloro. Eso da un total de 58.4 gramos, que equivale a 1 mol. Haciendo la transformación, cogemos la calculadora y con la calculadora multiplicamos los 30 gramos por 1 y lo dividimos entre 58.4 para pasarlo a moles. Eso da un total de 0.51 moles. Cuando ya tenemos el dato de moles de soluto, vamos a hallar las moles de solvente. En las moles de solvente tenemos que calcular teniendo en cuenta la cantidad de agua que hay en el ejercicio. Tenemos de agua, de solución, tenemos un total de 300 mililitros de agua. Esta cantidad que tenemos acá es la solución de agua. Este es el solvente de agua que tenemos. Como este es el solvente de agua que tenemos, sencillamente nosotros tenemos 300 mililitros de solvente, que en este caso será el agua. Esos 300 mililitros de agua equivaldrían aproximadamente en moles a 300 gramos, equivaldría a 300 gramos de agua. Esos 300 gramos de agua, esos 300 gramos de agua tendríamos que pasarlo a moles igual con el peso molecular del agua. 300 gramos de agua por una raya. En la parte de abajo coloco el peso molecular del agua, que serían 18 gramos, y con los 18 gramos, que equivalen a 1 mol, calcularíamos las moles de agua. Entonces agarramos la calculadora y hacemos lo siguiente: 300 lo multiplicamos por 1 y lo dividimos entre 18 y eso me da 16.6 moles. Y tendríamos 16,6 moles de agua, ¿no? Que sería el solvente. Con esos datos de moles de soluto, que son 0.51 mol, y con 16,6 moles de solvente, podríamos calcular la fracción molar. Que la fracción molar sencillamente se calcularía dividiendo, óigase bien, las moles de soluto. Revisamos, las moles de soluto me dieron 0.51 mol, entonces coloco 0.51 mol y lo voy a dividir entre los moles de solución. Como tenemos el solvente, de solvente tenemos 16,6, sumamos el solvente, que es 16,6, con el soluto, que es 0.51 en la calculadora. Entonces teníamos 16,6, que es de solvente, que es agua, más 0.51 moles de soluto, que es la sal, y me da un total de moles de solución de 17.1 mol.
Yo coloco acá 17,1 mol, 17,1 mol, que serían las moles de solución, que es la suma de soluto más solvente. Con ese valor calculamos la fracción molar dividiendo el soluto, que serían 0,51 mol, entre 17,1 entre 17,1, y tendríamos el cálculo de la fracción molar, que es 0,029, ¿no? Sin unidades, porque las moles se cancelan, y por lo tanto la presión de vapor de la solución, sería la fracción molar, que ya la calculamos, que tiene un valor de 0,0, un momentico, 0,029 moles sin unidades, y lo vamos a multiplicar con la presión de vapor del solvente, que sería 300 milímetros de mercurio. Entonces tendríamos que multiplicarlo por los 300 milímetros de mercurio, y aproximadamente tenemos ya el resultado de la presión de vapor de la solución, que sería multiplicar, el 0,029 por la presión de vapor del solvente, que sería el agua, que es 300 milímetros de mercurio, y me da 8,94. 8,94 quedaría 8,94 milímetros de mercurio, porque las unidades de presión de vapor deben dar en milímetros de mercurio. Ya calculando la presión de vapor del solvente, entonces procedemos ahora a calcular la otra propiedad coligativa, que es el aumento del punto de ebullición. El aumento del punto de ebullición lo calculamos con la constante ebulliscópica multiplicado por la molalidad, que es M minúscula. La molalidad, recuerden ustedes que es la mol de soluto sobre los kilogramos de solvente. Entonces lo único que tenemos que hacer es meter los valores en la fórmula para hallar la molalidad. Entonces, la molalidad sería igual a las moles de soluto, que ya las calculamos en los ejercicios anteriores, ya lo tenemos calculada, que es de 0,51 mol. Entonces 0,51 mol lo vamos a dividir entre los kilogramos de solvente. Recuerden que son 300 mililitros de agua, que equivaldrían a 300 gramos de agua, y 300 gramos de agua son 0,3 kilogramos de agua pasados a kilogramos. Y con ese valor calculamos la molalidad, que sería dividir 0,51 entre 0,3 kilogramos, y me da una molalidad de 1,7. Con esa molalidad de 1,7 molar calcularíamos el aumento del punto de ebullición, que sería igual a la constante ebulliscópica, que la tenemos al inicio. Esa constante ebulliscópica tiene un valor de 0,4 grados centígrados sobre molar, que al multiplicarlo por el 1,7 molar con molar se cancelan, y me da el aumento del punto de ebullición, que sería en la calculadora, recordando los valores, tendríamos 0,4 multiplicado por 1,7. 0,4 multiplicado por 1,7, estaríamos hablando de un aumento del punto de ebullición de 0,68. 0,68 grados centígrados. Con ese valor de 0,68 grados centígrados calculamos el verdadero punto de ebullición, que sería el aumento
que fue 0.68 grados centígrados, más la temperatura de ebullición del agua, que es de 100 grados centígrados. Tendríamos un punto de ebullición de 100.68 grados centígrados. Listo, ya tenemos el punto de ebullición. Ahora vamos a calcular el aumento del punto de fusión con la misma fórmula, que es la constante de fusión por la misma molaridad que ya calculamos. Entonces, el aumento del punto de fusión sería la constante de fusión, que lo tenemos al inicio del resultado, que es de 0.1 grados centígrados sobre molar, y lo vamos a multiplicar por la molaridad que calculamos al calcular el aumento del punto de ebullición, que es de 1.7 molar. Entonces tenemos 1.7 molar, molar con molar se cancelan y me da un aumento del punto de fusión, que sería 0.1 por 1.7. Al multiplicar 0.1 por 1.7 me va a dar un valor de 0.17 grados centígrados. Quiere decir que el verdadero punto de fusión del agua ya no es de 0 grados centígrados, sino 0 más lo que aumentó, que sería 1.17 grados centígrados. Nos faltaría calcular la última propiedad coligativa, que es la presión osmótica, que es igual a la molaridad por R por T. ¿Cómo calculamos esto? Sencillamente, lo que tenemos que hacer es multiplicar por R por T la molaridad. Calculamos la molaridad, que es mol de soluto sobre litros de solución. Entonces, la molaridad serían las moles de soluto, que serían 0.51 mol, que ya lo habíamos calculado en los ejercicios pasados, y lo vamos a dividir entre los litros de la solución, que sería el soluto más el solvente. El soluto tiene 30 gramos y el solvente tiene 300 mililitros, pero 30 gramos podemos simularlo a que son 30 mililitros. Si sumamos 30 mililitros con 300 mililitros, serían de solución 330 mililitros de solución. Pero como la fórmula es litro de solución, esos 330 mililitros los pasamos a litro. Al pasarlo a litros me quedaría 0.33 litros. Y con ese valor calculamos la molaridad, que sería 0.51 entre 0.33, y me daría un valor de 1.54. 1.54 molar con M mayúscula. Luego calculamos pi, que sería 1.54 molar, que es lo mismo que mol sobre litro, por la constante ideal de los gases, que es 0.082 atmósferas litro sobre mol Kelvin, por la temperatura, que lógicamente tenemos que pasar a grados Kelvin, teniendo en cuenta que en el comienzo del enunciado tenemos un valor de temperatura de 30 grados centígrados, que al sumarle 273 serían 303 grados Kelvin. Kelvin con Kelvin se cancelan, mol con mol se cancelan, litro con litro se cancelan, y la respuesta me va a quedar en atmósfera. Tendríamos que multiplicar la molaridad, que me dio 1.54, lo vamos a multiplicar por la constante ideal de los gases, que es 0.082, y lo terminaríamos multiplicando por la temperatura, que es de 303 grados Kelvin, y me da un total de 38.26 atmósferas. Es decir, que la respuesta sería de 38.6 atmósferas, y con este procedimiento terminaríamos el ejercicio.